Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Gálatas 5:1. La Iglesia Bautista El Dorado tiene el honor de presentar Palabras de Libertad en labios del pastor Ricardo Fernández. Gracias a Dios que las cosas del Señor no hay coincidencia. Y en estos 6 bautismos que hemos tenido hoy, coincide el texto que vamos a hablar de Hechos sobre bautismos. Y quiero que tengan su Biblia abierta en Hechos 19, versículo 1 al 7, que es el texto que abarca nuestro tema sobre el bautismo. Y hay una diferencia clave en hacer un acto externo, hacer un acto interno. El Cristo dejó solamente 2 ordenanzas, que son la cena del Señor y el bautismo. Son ordenanzas porque son mandatos de Él. Y las 2 ordenanzas apuntan a su sacrificio expiatorio. Cristo muere, es enterrado y resucita, el bautismo. La cena del Señor, Él entrega su cuerpo y derrama su sangre también por un pacto de sangre que nadie puede derogar. En ambos, esas son las 2 ordenanzas. No practicamos un sacramento. ¿Cuál es la diferencia entre una ordenanza y un sacramento? El sacramento es que si tú haces esto, vas a recibir bendición de Dios. Y si lo dirijo yo, vas a ser bendecido, porque lo estoy haciendo yo. No lo estamos haciendo vamos a recibir algo por haberme sometido a un acto externo, sino que tiene que provenir la ordenanza de una convicción espiritual interna. No somos paganos. Pablo dice allá en Corintios 12, que ya basta el tiempo en que éramos llevados, extraviados a los ídolos mudos. No hacemos las cosas sin convicción. En la Biblia no existe un solo caso de un bautismo hecho a un incrédulo, ni tampoco a un infante. No existe. El bautismo es un acto para creyentes. ¿Y por qué tiene que ser interno? ¿Por qué tiene que ser algo del corazón? Eso me recuerda a mí, al famoso, para mí el más preferido de todos, John Wesley, el predicador, que él era anglicano y él predicaba de Cristo y era un hombre comprometido con su hermano, con sus 19 hermanos, los Wesley, comprometido con Dios. Y solo cuando fue a Norteamérica a predicar, allí él recibió al Señor por primera vez, después de tantos años de estar catequizando, enseñando la palabra, pero sin gracia, como vimos en la semana pasada, como el caso de Apolos. El bautismo es un acto íntimo de convicción de un creyente que ha recibido al Señor Jesucristo, como el caso de hoy, Y con esta introducción, solamente 2 puntos vamos a tratar en relación ahí en Hechos 19. Busque su Biblia, Hechos 19. Dice, en primer lugar, quiero destacar que el bautismo de Juan era para arrepentimiento de pecados. Era un acto de corazón, pero no tenía el poder de cambiarnos, de cambiar al hombre. Vamos a buscar el versículo 1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, y es muy posible que hayan sido discípulos del propio Apolos, los 12 discípulos estos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Y aquí que había, eran personas que profesaban una fe, pero sin haber nacido de nuevo, sin el Espíritu Santo morando en ellos. Por tanto, si morían, ¿hacia dónde iban? Al infierno, porque en el cielo, como dijo Cristo, si no, de cierto te digo, Nicodemo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y solamente viene a morar el Espíritu Santo cuando creemos en ese evangelio.
Y eso nos da la puerta de entrada a los cielos por el camino de Cristo. Por tanto, estos discípulos de Éfeso no son conversos. Tenían una doctrina, habían conocido la parte A de la doctrina, porque ellos habían recibido la instrucción de Juan, habían pasado 26 años y se habían quedado con una primicia de la enseñanza completa de Cristo, del plan redentor de Cristo. Y por eso dice Pablo, entonces dijo Pablo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Se habían pasado 27 años de aquella doctrina. Y dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. ¿Cuál era el bautismo de Juan? Un bautismo de arrepentimiento. Era un bautismo de preparación para el pueblo israelita de que vendría el Mesías. Todos los profetas anteriores a Juan decían, va a venir, viene Dios, Dios va a venir, Dios va a venir. Todos los profetas anteriores, Dios va a venir, Dios va a venir, Dios va a venir, Dios va a venir. Y Juan el Bautista predicó, Dios está aquí, Dios ya está aquí, Dios ya está aquí, Dios ya está aquí, God is here. God is here, God is here, Dios está aquí. Es diferente la predicación, totalmente distinta, pero para poder aceptar a ese Mesías, ellos tenían que prepararse. Dice la predicación de Juan, era una predicación fuerte. Yo no quiero menospreciar a Juan, porque Cristo mismo dijo que de los nacidos de mujer nadie era más grande que el profeta Juan, el Bautista. Porque le tocó el honor de ser el heraldo de Cristo, el presentador del Señor. Lo que pasa es que para nosotros, un personaje como Juan es como excéntrico. En nuestra época vino un predicador vestido de camello, desgreñado, con una bolsa de cuero en el cinto, comiendo grillos todos los días con miel. Y digo, Dios mío, ¿será piedrero? ¿Qué pasaría allí? Porque en nuestra mente occidental, pero en los tiempos de Juan era algo grande lo que había pasado. Ahí había pasado algo hermoso porque Israel estaba estéril espiritualmente, porque todo el liderazgo israelita, los sacerdotes, el Sanedrín, los fariseos, los saduceos, habían contaminado la palabra de Dios. Le habían dado, en vez de agua fresca, le habían dado agua salada al pueblo. No saciaban la sed del pueblo. Solo cuando vino Juan el Bautista, vino el reino de Dios a este mundo. Dios está aquí ya. Derribad las montañas del orgullo, de la altivez, de la hipocresía, de la religiosidad, del ritualismo, de la moralidad fingida, de la retórica torpe que no lleva a ningún lado. Juan predicaba con fuego de Dios. Y cuando él presentó a Cristo, he aquí al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y vamos a remitirnos a las propias palabras de Juan el Bautista en Mateo 3. Mateo 3, versículo 1 al 12. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Era una prédica directa. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán,
y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Era un bautismo de arrepentimiento de pecados, porque el Mesías había venido, ya había nacido, estaba allí, estaba ya para ser presentado. Preparad, derribad todo lo que está altivo delante de Dios. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo y no se bautizaban, que le decía: generación de víboras, hipócritas, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y esta es la diferencia entre ser religioso y ser una persona verdaderamente genuina en la fe. Esos saduceos, esos religiosos, y líbrenos Dios de quedar así, de ser personas profesionales de la fe, asalariados del Evangelio, que convirtamos el púlpito de Dios y la enseñanza de Dios en mero acomodo personal, un modus vivendum nada más. O sea, generación de víboras, qué bárbaro, qué palabras más fuertes, víboras, instrumentos del diablo. Y dice: y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y aquí están los hijos de Abraham, hijos de la fe. Somos hijos de Abraham por fe en Cristo. No es linaje, no es genealogía lo que vale, sino verdaderamente el nacimiento en Cristo. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, el hacha, el juicio de Dios. Por tanto, todo árbol, que árbol en la vida es sinónimo de hombre, que no da buen fruto, es cortado y echado en el fuego eterno. Y aquí viene la parte que quería llegar. El bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento, un bautismo de agua. Pero no tenía el poder el que era bautizado para tener un cambio profundo del corazón. No había una operación cardíaca de corazón abierto, que solamente el poder de Cristo lo hace. Juan dice: yo a la verdad, Juan nunca se dio un tono mayor, os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Y él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, así como vino como niño en Belén para salvarnos y para morar en nosotros, también tiene un aventador que está en su mano. Aventador, vamos a irnos allá al trigo, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. El que no quiere recibir a Cristo como el Cordero que quita el pecado, lo va a ver como juez de hierro, pero lo va a ver. Dios le dio toda autoridad al Hijo para dar vida y también para condenar. Toda la autoridad al Hijo. El aventador está en su mano. Ahora, estos discípulos de Éfeso solamente tenían el bautismo de Juan. Por tanto, desconocían que Jesús murió en la cruz. Desconocían que tras la muerte y resurrección de Jesús, en un evento llamado Pentecostés, también se cumple la promesa dada de que el Espíritu Santo iba a venir a cada creyente que confesara al Señor Jesucristo. Ellos desconocían sabían solamente la presentación. Habían llegado a una casa y solamente habían llegado hasta el porche. O habían comido el aperitivo, ¿cómo sería? La entrada de un gran banquete, y no habían participado en el banquete aún. O estaban en el capullo, pero no habían ido a la flor. ¿Cómo estaban ellos? Incompletos aún. Ellos sabían, y ellos decían: pero yo ni sabemos que hay Espíritu Santo. Entonces ellos, dice Pablo para aclarar, miren, quiero decirles que Juan el Bautista fue el precursor, el presentador, el micrófono, el portavoz del Señor.
Él era el micrófono del Señor, pero él cumplió solamente hasta allí y ahora había que cumplir, recibirlo en el corazón. Recibirlo en el corazón. Y por eso, queridos hermanos, vamos al siguiente punto. El bautismo de Juan era un bautismo de agua, pero el bautismo de Cristo es el bautismo del Espíritu. Y vamos a volver a Hechos 5:7, Hechos, versículo, estamos en 19, Hechos 19, ahora sí, el 5. Cuando oyeron esto fueron bautizados, ¿pero qué? En el nombre del Señor Jesús. Eran judíos. ¿Cuál es la diferencia? Miren que en el libro, cuando vino el Pentecostés, las 3,000 personas que fueron bautizadas ese día, fueron bautizadas en el nombre de Jesús. ¿Por qué en el nombre de Jesús? ¿Y por qué cuando bautizamos a los que están aquí, lo bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es obvia. La diferencia es que estos judíos tenían la ley, conocían a Jehová, sabían del advenimiento de Cristo, sabían de Juan, les faltaba identificar solamente que Jesús era el Mesías. Y por eso que ya ellos solamente tenían que decir, ¿quién es el Mesías? Él es el Mesías. ¿Y qué? Inmediatamente se bautizaron en Jesús como su Mesías. Inclusive la palabra Jesucristo, que significa Jesús el Mesías, porque Cristo significa Mesías. Nosotros creemos en el Mesías ya consumada su obra totalmente en el Señor. Ahora, ellos recibieron, ahora sí tenían que recibir a Jesús como su Mesías. Por eso que el bautismo de ellos, como judíos, era identificar a Cristo como su Mesías. Y así lo hicieron. Así lo hicieron. Hermanos, dice la Escritura posteriormente, un hecho interesante, que dice en el versículo 6, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban, y eran por todos unos 12 hombres. Hermanos míos, creo absolutamente que hay un don de lenguas, absolutamente. Es bíblico, está en la lista de los dones, creo absolutamente eso. Pero todo don que Dios da tiene un requisito. ¿Cuál es? Para ser de edificación del cuerpo de Dios. Todo don que Dios da tiene ese propósito. Por eso que Pablo, cuando habla de los dones espirituales, él en el capítulo 12 de 1 Corintios, primero hace una comparación entre el cuerpo humano y los dones. Y dice, bueno, unos serán pies, otros serán manos, otros serán ¿qué? Ojos, otros serán oídos, otros serán cabeza, pero ninguno está sobre el otro porque nos estamos como edificando mutuamente, no estamos viviendo como, porque la cabeza de todo el cuerpo, ¿quién es? Cristo Jesús. No existe un don para edificación propia. Y por eso que yo aquí tengo que detenerme, porque hay solamente tres eventos en la Biblia. El primero, Pentecostés, que cuando Pedro habló, todos entendieron en su propia lengua. No existía Babel. Acuérdense que Babel, ¿qué significa? Confusión. ¿Y qué pasó en Babel? Que cuando pasaron el ladrillo, se paró la obra, mi hermano. Aquí, ¿qué ahora qué hacemos? A ver, vamos a ver qué hablas tú, qué hablas tú, qué hablas tú. Ya somos 5, bueno, vámonos para acá. Y tú, bueno, y aquí salieron los portugueses, los españoles, y van saliendo todas las lenguas, y dice el Señor, hasta aquí llegó el plan. ¿Qué va a haber? Confusión. En el Pentecostés que hubo, todos entendieron en su propia lengua. No era Babel,
¿Por qué? Porque Dios quería que conocieran perfectamente lo que se estaba hablando. Dios quería absolutamente que todos entendiesen el mensaje. Oye, decían ellos, ven acá, ¿y no son varones galileos los que están hablando? Sí, ¿y por qué entonces entendemos cada uno nuestra propia lengua? Inclusive Pedro hablaba, y en este caso, en la voz de Pedro había una traducción instantánea de Dios al oído de cada uno. No se necesitaba, cada uno entendió en su propia lengua. Y Pentecostés, ¿hubo Babel? No hubo Babel, ¿hubo qué? Entendimiento. El segundo evento, ¿cuál fue? La casa de Cornelio. La casa de Cornelio, ¿por qué Pedro, cuando se repite el evento del Pentecostés? Porque la casa de Cornelio, Pedro aún pensaba dentro de sí, estaba estrecho en su frente, de que para poder ser salvo había que pasar por ser judío. Y que los gentiles no estaban en el combo de los salvados. Habían que judaizarlos primero. Y el Pedro recibe del Señor el mensaje 3 veces a través de un lienzo de que mata y come, Pedro. ¿Cómo? Iguana, no puedo comer iguana. No puedo comer puerco. Come, mata y come, no llames inmundo lo que yo he limpiado. ¿Hablando de qué? De los gentiles, de nosotros. Que nosotros éramos, para los efectos espirituales, ardillas, iguanas, cerdos. Estábamos fuera del plan. Pero Pedro, ok, 3 veces, Pedro, aprende, 3 veces te bajo, 3 veces. Y ahora van para allá, vas para ahora para la casa de un gentil llamado Cornelio. Ve y no dudes. Y aún así venía con su indumentaria judía. Y Pedro, en vez de decir buenos días, ¿cómo están? Mira, me han dicho, Dios me ha revelado. Dice Pedro, en vez de decir eso, descortés totalmente, dice, ustedes saben cuán abominable es para un judío entrar a una casa gentil. Y Pedro, en su entendimiento, cuando está predicando el evangelio, dice, ¿qué quiere que los haga? No, dice el ángel que hable. Bueno, voy a hablar. Y predicó el mensaje a los gentiles incircuncisos y reciben el Espíritu Santo igual que los judíos. Y Pedro dice, efectivamente, ya capté, ahora sí lo capté, que los gentiles también son salvos igual que nosotros. Y ustedes saben bien que Pablo reprendió a Pedro duramente, allá en la carta, cuando estuvo en Antioquía, que cuando estaban los gentiles, era gentil, comiendo sándwich de jamón, todo eso. Pero cuando venían los de Israel, de Jerusalén, ya me volví al Torá. ¿Y qué pasó? Dice que Pablo lo reprendió duramente. ¿Por qué te pasa, Pedro? ¿Cómo es esto? Que era digno de ser reprendido, porque con esa simulación y con esa hipocresía estaban arrastrándose a mucha gente, incluyendo a Bernabé. Lo reprendí duramente, gloria a Dios por eso. Y por eso que en el segundo evento Pedro está viendo con sus propios ojos que aún los gentiles recibían el Espíritu Santo igual que los judíos. Segundo evento. Y en este tercer evento, ¿quiénes son? ¿Quiénes son la población judía? Y la Biblia dice en Corintios que los griegos buscan ¿qué? Sabiduría, pero que los judíos piden señales. ¿Qué pide el judío hasta ahora? Señales, o sea, ver. Eso es el judío. Mira. Plata aquí. Vamos a ver. Ver. Y hasta la fecha son aterrizados. Totalmente aterrizados. Y entonces, ¿qué dice la Escritura? Por favor, dice la Biblia que cada vez que recibo el Espíritu Santo tengo que repetir el acto del Pentecostés. Todas las veces. Las lenguas de fuego y todo eso. ¿La Escritura dice así? No dice así. Efesios dice que recibimos el sello del Espíritu Santo cuando oímos y creímos la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuándo? Cuando creí en el evangelio. Por eso que Pablo dice que yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación, que lleva el poder tan grande que cambia el corazón. Y no necesitamos una evidencia externa para que dé testimonio de que nací de nuevo.
porque el mismo Espíritu Santo da testimonio en mi espíritu de que soy hijo de Dios. Así que no necesito que el vellón de Gedeón, Señor, si yo soy hijo de Dios, que el vellón no se moje, que todo se moje, menos ese vellón. Y ahora dice Gedeón, bien, muy bien, pero puede haber sido algún error. Ahora quiero que el vellón se moje y que todo lo demás esté seco. Y así fue. Nosotros no somos, ¿saben qué? El incrédulo es el que pide señales. Nosotros no necesitamos una señal extra para consumar la obra redentora perfecta de Dios en nosotros, porque el mismo Dios, ¿quién es el que da la paz que sobrepasa todo entendimiento? ¿Quién es el que da el gozo inefable, cumplido en el corazón? ¿Quién es el que da el consuelo en nuestras tribulaciones? Espíritu Santo, el Señor. Entonces estos tres eventos, usted ve que eso no se repitió con el carcelero de Filipo. El carcelero de Filipo se bautizó, curó, le puso yodo y menticol a Pablo en las espaldas y a Silas, se bautizó, punto. El eunuco se bautizó, los corintios se bautizaron, los samaritanos se bautizaron. ¿Cuál es el tono de este asunto? Que el judío sí le costaba creer. Al mismo Pedro no era un carro automático, era de cambio. Y él iba para pasar de primera a segunda, él necesitaba asimilar bien el asunto. Y teníamos que entender muy bien que Pedro tampoco conocía el escenario completo. Y que la Biblia no estaba leída, no estaba escrita. Y ahora que tenemos la palabra profética completa, ahora sí podemos predicar con seguridad que el Espíritu Santo viene a morar en el creyente el día que creemos completamente de corazón en el Evangelio del Señor Jesucristo. Y vale añadir, adicionalmente a esto, que cuando somos bautizados, cuando Juan dijo que él bautizaba en agua, pero que Cristo bautizaba en el Espíritu, quiero decirle adicionalmente, que el momento en que recibimos a Cristo, hemos sido bautizados espiritualmente en el cuerpo del Señor. Somos parte de la familia de Dios y así lo atestigua 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. 1 Corintios 12, 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos, ¿qué? Bautizados en un cuerpo. Ahí no dice, fuimos algunos bautizados. Por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Y entonces, ¿qué tenemos? Que Dios, a través de Cristo, como dijo Juan el Bautista, Él nos bautizó en su espíritu. La palabra bautismo significa sumersión, inmersión. El bautismo en agua, inmersión, que tipifica la muerte, sepultura y resurrección. El bautismo del Espíritu, ¿cuál es la sumersión? Dios nos sumerge en su cuerpo, en su familia. Él en nosotros y nosotros en Él. Él en nosotros, en nuestro cuerpo como templo del Espíritu Santo, y nosotros en Él como parte de su iglesia, que es el cuerpo de Jesucristo. Ahora, yo no puedo cerrar esto. No puedo cerrar esto sin hablar un poco más del don de lenguas. Y téngame paciencia, por favor. Téngame paciencia. Todo don es para edificación, para consuelo y para exhortación. Todo don que Dios da no es para mí solito, para edificarme yo solito, para yo mismo complacerme. Dios conmigo y yo con Él, más nadie, no, soy yo, el único que se edifica. Dios para mí y yo para Él, más nadie está aquí. Señor es conmigo, gracias Señor, tú y yo, aquí está la muerte, tú y yo y tú, tú y yo, tú Señor. Es un don para mí solo, no es bíblicamente así. Perdóneme, pero no es así. Así que Dios me da algo para mí, un juguete que nadie tiene. El niño que yo tengo, el último videojuego. O el niño que pasaba mucho en el interior.
el niño que rico, que era dueño del bate, de la manilla, de la pelota. Y entonces, yo juego si me dan play a mí, si no me llevo todo. Y de repente se enojaba. Dame mi bate, mi manilla, y se iba. Todo el mundo, ¿Dios cree que Dios va a hacer eso? Todos queremos jugar, entonces el tipo se lleva la planilla, el bate y todo. ¿Eso es lo que queremos? ¿Un don para mí solo? ¿Qué dice 1 Corintios 14? Téngame paciencia. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. ¿Y cuál es la profecía? Comunicar el mensaje de Dios. Yo soy un profeta de Dios, porque pero ¿y la profecía mía cuál es? ¿Cuál es la autoridad mía? Predicar la palabra de Dios. Y el 1 de Pedro dice que ¿cuál es la ley? La ley profética, la palabra, que es bueno que estemos arrimados a ella como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. ¿Qué es lo más importante? Comunicar un claro mensaje de Dios. Profetizar, porque ya existe alguna profecía nueva que Dios tiene que traer. Pregunto yo a ustedes. O la Biblia está incompleta. ¿Le falta alguna página a la Biblia? ¿Le falta? ¿O tenemos que predicar otro libro? ¿O el libro mormón que ya John Smith, Dios le reveló una revelación para él? Entonces cuando somos mormones tiramos la Biblia por la ventana y nos quedamos con ella. ¿Hay alguna profecía nueva del Señor? Todo está cerrado, todo está sellado. Por tanto, el profeta, ¿quién es? El que dice lo que ya está en la palabra de Dios. Punto. ¿Qué es lo más importante? Profetizar. Comunicar. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque el crecimiento lo da Dios a través de la palabra. Por tanto, es importante la profecía. Entendiéndose por tal, la comunicación clara de la palabra de Dios. Y dice la Escritura, porque el que habla en lenguas, y lo habla, que es una lengua, un idioma extraño, no habla a los hombres, sino a Dios. Perfecto, yo estoy hablando un tema que Dios me da en chino, un mensaje en chino. Perfecto, Dios me dio el chino sin ir a la China, sin ir al Dorado, con los comerciantes del Dorado, y lo hablo. Bendito sea el Señor. Dios me ha dado eso, es un don de Dios. Y cuando hablo en chino, solamente Dios me entiende. Puede ser Melissa o Tommy también, posiblemente. ¿Ah? Pero el que habla en lengua, en un idioma extraño, ¿a quién le habla? Bueno, le habla a Dios, pero a los hombres no le puede hablar. No le puede hablar. Entonces dice, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu hable misterios. Y llámese misterio, porque acuérdense que en la Biblia no existe tampoco misterios ya. Misterio en el Nuevo Testamento era algo que estuvo oculto en el Antiguo Testamento, pero fue revelado en el Nuevo. Y es posible que en ese idioma que Dios me dio esté hablando de misterios de Dios revelados, pero nadie, ¿qué pasa con nadie? Nadie entiende. Cada vez que traemos un misionero aquí que habla inglés, ¿qué tenemos que hacer? Para que la gente, entienda. Si yo soy un pastor panameño, mi auditorio es panameño, mi Biblia está en castellano, ¿por qué tengo que hablar en danés? No hay manera. Tiene que haber siempre comunicación. Y ahora nadie entiende. Y dice, y si tuviera, verso 3, pero el que profetiza, o sea, el que comunica un claro mensaje de Dios, ¿habla a quién? A los hombres. ¿Para qué? ¿Para qué le habla? Para edificación, para exhortación y para consolación. Y eso es lo que produce la palabra de Dios. Edifica, exhorta y consuela. Si alguien está hablando una lengua que no edifica, no va a haber ni edificación, ni exhortación, ni consuelo siquiera en la iglesia. Por tanto, ¿qué es más importante? ¿Qué es más importante? Profetizar, comunicar un mensaje claro de Dios. ¿Y qué dice? El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Perfecto, se edifica a sí mismo. Muy bien, se edifica a sí mismo. Pero el que profetiza, ¿edifica a quién? A la iglesia. Oye, el cuerpo humano, oye, ¿por dónde anda la lengua? Mire que Pablo menciona a todos los miembros del cuerpo y no menciona la lengua en 1 Corintios 12. Y dice la mano, oye, ¿y la lengua no la han visto? Y dice el pie, yo no he visto la lengua hace rato.
No, yo sí sé dónde está, dice el ojo. Está autoedificándose, está afuera, está de vacaciones, autoedificándose. Pablo estaba haciendo una explicación de niños para poder nosotros ser edificados. Ningún don es para autoedificarse, no existe eso. No existe eso. Y dice, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua para poder entendernos, pero más que profetizáis. O sea, que hablemos un mensaje claro, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua. ¿Y por qué mayor? Porque edifica, exhorta y consuela. Un poco más de paciencia, queridos hermanos. Y dice, a no ser que interprete para que la iglesia reciba edificación. ¿Cuántas veces ha aparecido la palabra edificación? ¡Wow! ¿Cuál será, Señor? ¿Cuál será la palabra clave aquí, Señor? ¿Cuál será la palabra clave? Edificación. Edificación. Entonces, la única forma en que el don de lenguas edifique la iglesia tiene que haber un ¿qué? Traductor público autorizado. Claro. Un traductor, un intérprete. Y ahora, dice el verso 6, ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, o sea, un idioma extraño, ¿qué os aprovechará? ¿Cuál es el provecho? Si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina. Si yo traigo un mensaje en un idioma extranjero, ¿cuál es el provecho? A menos que sea doctrina, enseñanza, exhortación en el idioma en que podamos entender. Ciertamente, dice, aquí hay una aclaración mayor, ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? O si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la guerra? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Viene el asunto. Usted ha visto el lío, eso de aprender violín. Es un problema muy grande hacer que ese instrumento saque un sonido claro. Por eso es que hay que aplaudir a Laurita cuando se pone ahí con el violín. Es un instrumento difícil. Pero en una orquesta se puede distinguir el violín, las trompetas, los saxofones. Se puede distinguir los sonidos armónicamente. Por eso que no puede haber, si no estamos tirando, estamos en una sinfonía y resulta que alguien viene con un timbal, tocando fuera de tono. Oye, silencio, oye, estás estropeando todo. Y tú sigues ahí, estás estropeándolo todo. Entonces, queridos hermanos, todo don, cuando la trompeta, hay una trompeta en el tiempo de la caballería, que era, o de los ejércitos antiguos, algo era retirada o hacia adelante. Pero si la trompeta, ponemos a Amílcar a tocar una trompeta, nadie sabe qué pasó, cuál es hacia adelante, es retirada, es organizarnos. Tiene que haber una comunicación clara de la palabra de Dios. Algunos dicen que yo no identifico el don de lenguas que tengo, pero yo creo que son angelicales las que yo tengo, lengua de ángeles. Pero yo pregunto que cuando el ángel Gabriel le habló a María, ¿en qué idioma le habló? En arameo que hablaba María. Cuando le habló a José, cuando le habló a Zacarías sobre el nacimiento de Juan el Bautista, ¿en qué lengua se habló? Cuando los ángeles estuvieron y le aparecieron a las mujeres en el sepulcro, ¿en qué lengua hablaron? Puede ser que ellos tengan un idioma entre ellos, pero cuando hablan con nosotros, con los hombres, hablan en la lengua natural de nosotros. Ahora, queridos hermanos, un poquito más adelante nada más, un poquito, perdonen. Y dice, así también vosotros, verso 8,
Si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay, seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Usted ve que en el idioma que quiera, el cuna, el emberá, en cualquier idioma hay el verbo, el sustantivo, el adjetivo, está el pronombre, todos tienen significado. Todos se pueden entender. Todos se pueden entender. A mí me da lástima haber, por un lado, criado en el interior y haberme venido a trabajar y estudiar de noche, derecho, y no aprendí el inglés nunca. Y después ahí me pongo ahí a traducir. Hay una colección de libros que me encontré en un archivo viejo tirado en inglés y me he puesto a traducirlos. Por eso dije, God is here. Y quiero decirle que estaba en Estados Unidos y estábamos ahí y yo rodeado de americanos y no poder. Eso es horrible no entender, oye. Y entonces de repente dice un americano, este café es una porquería, en español. Uy, hasta que lo abracé. Gloria a Dios, porque entendí, oye. Oye, no hay cosa más agradecida que entender. Hay un muchacho aquí en la iglesia que me contó que pasó una experiencia negativa en una casa que él venía, ¿no? En serio, venía a la casa y todos comenzaban a hablar en inglés y era el único que no hablaba inglés. Y lo ridiculizaban. Eso es una ofensa. O yo quiero predicar en latín, pues. ¿Cómo puedo ir? ¿Estoy hablando qué? Al aire. Eso es una ofensa. Yo estaba ahí con un hermano y trataba la esposa mexicana y él americano y hablando en inglés y dice, ve acá, respeta al hombre que está ahí atrás. Habla español, oye. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que importa? Entender. Eso es lo que Dios quiere, entender, que entendamos. No que seamos ignorantes, sino entender. Y voy un poquito ya. Ya estoy. El verso 11, pero si yo ignoro el valor de las palabras, o sea, no tengo el diccionario, seré como extranjero para el que habla, lógicamente, y el que habla será como extranjero para mí. O sea, que somos, ¿qué? Babel, no hay entendimiento. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos, otra vez la palabra, ¿para qué? Edificación de la iglesia. Por lo cual el que habla en lengua extraña o extranjera, pida en oración poder interpretarla, o sea, traducir. Y aquí, bueno, es una cantidad de versículos larga. Podíamos abarcar un poquito más, terminaré leyendo, dice, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Esto está peor. Porque si yo no puedo traducir lo que estoy hablando, quiere decir entonces que no entiendo lo que estoy hablando. Y por tanto, si oro puede ser que en el espíritu, pero mi entendimiento, ¿qué pasa? No tiene fruto. No hay comprensión de lo que se está hablando. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento, comprendiendo lo que estoy haciendo. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Ahí cuando fuimos ahora a Kentucky hace poco, los hermanos, todos anglosajones, cantaron la alabanza en español. La iglesia cerró fila por respeto a nosotros, en español. Después cantaron algo en inglés para que ellos no se fueran dándole algo al Señor. Falta ver si entendían lo que hablaban. No sé. Porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabes lo que has dicho. Y eso le pasa a mi hermano Soto allá en la misión, que hermanas cunas pasan adelante y comienzan a orar por la ofrenda o por cualquier cosa en cuna. Y dice Soto, ¿ya puedo decir amén? Pero, ¿dónde está el entendimiento?
Hermano, basta ya. Dios no quiere ignorancia. No quiere ignorancia. Porque si tú a la verdad bien das gracias, pero el otro, otra vez la palabra, no es, ¿qué? Edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lengua más que todos vosotros. Pablo hablaba latín, siriaco, griego, arameo, hebreo y ¿cuántos idiomas le dio Dios a apóstol Pablo? No lo sabemos. Él dice que él hablaba más en lengua que todos vosotros. Pero en la iglesia, prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento, para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. Y hasta aquí llegamos, en la venia de ustedes. Y por eso solamente hice esta desviación del tema, porque puede haber la insinuación de que si no se da el evento repetido de Hechos, no tengo el Espíritu Santo, y eso no es correcto. No es bíblico en lo absoluto. La Iglesia Bautista El Dorado ha presentado Palabras de Libertad. Recuerde lo que dice Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Le invitamos a escuchar nuestro próximo programa a esta misma hora y por esta misma emisora.